Gracias, señor presidente. Bueno, en la noche de hoy voy a hablar de un tema que, si bien parece técnico, en realidad toca una de las fibras más profundas del Uruguay, que es la relación entre política social, educación y futuro. En los últimos días, señor presidente, conocimos propuestas surgidas del denominado diálogo social impulsado por el Gobierno Nacional, entre ellas la posibilidad de eliminar el control de asistencia educativa como condición para recibir asignaciones y prestaciones sociales vinculadas a la infancia. La noticia generó debate y está bien que así sea, porque no estamos discutiendo solamente un formulario, una contraprestación o un trámite. Estamos discutiendo qué espera el Estado de sí mismo y qué espera de las familias cuando se trata del derecho a la educación de niños y adolescentes. Uruguay tiene un problema grave de pobreza infantil. Tiene niños creciendo en hogares donde falta estabilidad, alimentación adecuada, estímulos, referentes y oportunidades. Y frente a eso, el Estado tiene la obligación moral y política de intervenir, pero justamente porque la situación es seria, debemos tener cuidado con las señales que damos y con las soluciones que pensamos dar. Porque una cosa es decir que las transferencias económicas por sí solas no resuelven los problemas educativos, y eso es cierto, pero otra muy distinta es concluir que entonces el vínculo entre protección social y educación debe desaparecer. Ahí es donde yo creo, señor presidente, que Uruguay puede cometer un error profundo. Durante décadas, en distintas partes del mundo, las transferencias condicionadas surgieron con un objetivo muy claro, no solamente aliviar la pobreza inmediata, sino evitar que la pobreza se reproduzca intergeneracionalmente. Por supuesto que podemos discutir si los mecanismos actuales funcionan bien, o podemos discutir si el control es excesivamente burocrático, podemos discutir si las sanciones son eficaces o si terminan perjudicando más al niño que a los adultos responsablemente. Pero todo esto es legítimo discutirlo, obvio que sí. Lo que no podemos hacer es pasar de una política imperfecta a una renuncia del Estado, porque cuando el Estado deja de mirar la asistencia educativa no elimina solamente un control, elimina una alerta. La inasistencia sostenida no es un dato neutro. Muchas veces el primer síntoma de problemas mucho más profundos es la desvinculación familiar, la violencia, el consumo problemático, la salud mental, el trabajo infantil, el abandono. Y entonces la pregunta que yo me hago, señor presidente, es: ¿el problema es que existe un seguimiento educativo o el problema es que el seguimiento hoy es débil, tardío y poco articulado? Yo creo claramente que el problema es el segundo. Uruguay necesita menos burocracia, claro que sí, pero también necesita más capacidad estatal, porque hoy sabemos algo que hace 20 años no sabíamos, y es que la desvinculación educativa no comienza cuando el joven abandona el liceo, empieza mucho antes, empieza con faltas reiteradas, con trayectorias fragmentadas, y justamente por eso abandonar el monitoreo para mí es una mala señal. Existe una tercera vía y es quizá la que debemos defender, una política social moderna que no debe ser ni punitiva ni indiferente, pero debe ser de acompañante. Es decir, que si una familia tiene dificultades para sostener la asistencia educativa de sus hijos, que el Estado no debería desaparecer de ese problema, sino que debería entrar más con equipos territoriales, con coordinaciones entre educación, salud y protección social, con alertas tempranas, con seguimiento personalizado, con apoyo familiar. Además, sabemos algo que con honestidad política debemos decir: Uruguay atraviesa una situación educativa extremadamente delicada, y no es de ahora. Tenemos problemas de asistencia, tenemos problemas de aprendizaje, tenemos problemas de convivencia, tenemos adolescentes que llegan a la educación media sin competencias básicas suficientes. No alcanza con decir la evidencia internacional muestra que las condiciones no cambian las conductas. Primero, porque la evidencia internacional es bastante más compleja y heterogénea de lo que algunos presentan. Y segundo, porque aún en sistemas donde las condicionalidades tienen un impacto limitado, siguen funcionando muchas veces como mecanismos de contacto, seguimiento y legitimación social de la educación. Y me gustaría también, señor presidente, detenerme en otro punto importante, que es el rol de los gobiernos departamentales. A veces estas discusiones nacionales, que parecen diseñadas desde oficinas alejadas de la realidad concreta de los barrios, pero quienes recorremos el territorio sabemos de la desvinculación educativa que tiene rostro, que tiene contexto y tiene geografía. No es igual en todos lados, no tiene las mismas causas, no requiere las mismas respuestas. Por eso creo que los gobiernos departamentales y los municipales deberían tener un rol mucho más activo en las estrategias de seguimiento educativo y protección infantil. Podríamos coordinar mejor con la ANEP, con el MIDES, podríamos generar programas locales de acompañamiento educativo, podríamos fortalecer redes comunitarias, podríamos trabajar con clubes, con centros juveniles, organizaciones barriales, porque la política social del siglo XXI necesita proximidad, y la proximidad no se logra eliminando información, se logra usando mejor la información para intervenir a tiempo. Por eso, señor presidente, creo que el camino correcto no es eliminar el vínculo entre la política social y la educación, sino que es hacerlo más humano y menos burocrático y más territorial.
En ese sentido, solicito que mis palabras pasen al intendente departamental, a la Comisión de Educación y Cultura de esta Junta, a las autoridades de la ANEP, del MIDES y al Congreso de Intendentes y Ediles.